La pintura de la carrocería de este modelo es de buena calidad, gracias a lo cual aguanta los rigores del uso diario. Sin embargo, debido a la forma angular de la carrocería, todavía quedan un par de puntos problemáticos. Los más susceptibles a sufrir daños son el capó, los arcos traseros y el bisel de la parte inferior de las puertas, que a menudo resultan de piedras que salen volando de debajo de las ruedas. También en las puertas de la carrocería pueden producirse daños importantes en la pintura. La mayoría de las veces, la pintura se frota sobre metal en los umbrales y en los lugares de contacto con los sellos. La situación no es mala con la resistencia a la corrosión del hierro de la carrocería, sin embargo, no se puede decir que la carrocería no se oxide en absoluto. El capó, la tapa del maletero y las puertas son los que se rinden más rápido bajo el ataque de la enfermedad roja, por lo que no tiene sentido retrasar la eliminación de los daños en la pintura de estos elementos. Al inspeccionar automóviles más antiguos, se debe prestar especial atención a las costuras en la parte inferior y en el área de los umbrales. Sin el cuidado adecuado, se corroerán con el paso de los años. Hay quejas sobre la resistencia de las piezas unidas. Por ejemplo, el plástico del que están hechos los parachoques es bastante frágil y se agrieta fácilmente cuando entra en contacto con la nieve. El coste de adquirir una pieza nueva es elevado, por lo que para reparar los daños los propietarios recurren a la granja colectiva, soldadura. También hay que tener cuidado al abrir el capó, ya que un movimiento brusco puede dañar la rejilla del radiador, que forma parte del capó. El parabrisas tampoco es resistente a factores externos. Este problema se ve agravado por la aerodinámica y las características de diseño. También hay quejas sobre la óptica delantera. Además del rápido desgaste del plástico protector, se borra, se vuelve turbio, los propietarios notan la corta vida útil de las lámparas. También se puede destacar la falta de fiabilidad de los sellos de las luces traseras. Si se pierde el sello, la humedad se acumulará dentro de la luz. En los coches que pasan la noche al aire libre después de la lluvia, la humedad también puede acumularse en el hueco de la copa del pilar delantero izquierdo. Este problema provoca la aparición de óxido en la parte superior de la varilla del amortiguador y en su tuerca. A menudo, los propietarios de automóviles anteriores al rediseño se quejan de problemas al abrir las cerraduras de las puertas, falla el accionamiento del cierre centralizado. Las cerraduras en sí no son particularmente confiables, especialmente a menudo hay que cambiar la cerradura de la tapa del maletero, dura 2 a 3 años. Entre los problemas comunes de estas unidades, cabe destacar la corta vida útil del soporte delantero del motor Bendix. Arrancador, bomba de combustible y termostato, fugas. Todos los motores de combustión interna, excepto el 1,3, están equipados con una transmisión por correa de distribución que, según la normativa, debe revisarse cada 120.000 kilómetros. Sin embargo, los propietarios experimentados argumentan que es mejor hacer esto con más frecuencia, ya que a menudo el cinturón no puede soportar ni siquiera 100.000 kilómetros, es necesario cambiarlo cada 80.000 kilómetros. Se recomienda cambiar la bomba al mismo tiempo que la correa, pero la cadena utilizada en el motor A9JA puede durar entre 200 y 250.000 km sin ser reemplazada. Todos los motores son sensibles a la calidad de la gasolina. Si utiliza habitualmente combustible en mal estado o de bajo octanaje, tendrá que cambiar las bujías y las bobinas de encendido, el filtro y la bomba de combustible con más frecuencia de lo habitual. Por la misma razón, el catalizador se entrega antes de lo previsto, cuyo reemplazo no es barato, forman parte del colector de escape. Los motores 1,2, 1,4 y 1,6 no tienen compensadores hidráulicos, por lo que es necesario hacerlo una vez cada 100.000 kilómetros. Ajustar las holguras térmicas de las válvulas. Pero el motor 1,3 tiene compensadores hidráulicos, por lo que es más sensible a la calidad del aceite y a sus intervalos de cambio. La vida útil de los compensadores depende de la calidad del lubricante. Otras desventajas del motor A9JA incluyen la rotura de las bujías y las tapas de los cables de alto voltaje, un mayor ruido de funcionamiento y dificultad para arrancar en climas fríos. Los motores FXJA y FYDA tienen un filtro de aire mal diseñado, por lo que es necesario cambiarlo con la mayor frecuencia posible, de lo contrario entrará suciedad en la válvula de mariposa. Al reemplazar el filtro, asegúrese de verificar que la cubierta del compartimiento del filtro esté instalada correctamente.
Otro punto débil de estos motores de combustión interna es el sistema de refrigeración. Los tubos y el radiador no son fiables. Los conectores del cableado eléctrico en el compartimiento del motor también se consideran problemáticos, ya que son dolorosos para lidiar con la suciedad de la carretera. El motor diésel fue desarrollado por la empresa francesa Peugeot en nombre de Ford y PSA. Este motor es más problemático que los motores de gasolina y comienza a causar averías importantes después de 100.000 kilómetros. El equipo de combustible se estropea, el equipo del pistón se desgasta, como resultado, aparecen fugas de aceite y la turbina se considera un consumible. Además, este motor de combustión interna es propenso a sufrir fugas de lubricante, especialmente del dispensador neumático. A menudo, los propietarios de un Ford Fusion Diesel se enfrentan a problemas como el desgaste de las arandelas de sellado debajo de los inyectores, la contaminación de la válvula USR, el desgaste de los árboles de levas y el estiramiento prematuro de la cadena. Otro argumento convincente para rechazar un automóvil de este tipo es el hecho de que no nos los suministraron oficialmente, sino que fueron traídos por empresarios automotrices y tienen un kilometraje impresionante. Había 3 tipos de cajas de cambios disponibles para el Ford Fusion: manual de 5 velocidades y 4 velocidades. Máquina automática Aisin W80-40 y robot DuraShift Test. La mecánica carece de dolencias importantes. Las únicas desventajas que se pueden destacar son la tendencia a aflojarse del accionamiento y la corta vida útil del volante bimasa, utilizado en automóviles con motor diésel. Con un funcionamiento cuidadoso, un kit de embrague con cojinete de desembrague es suficiente para 120 a 150.000 km. Un poco antes, es necesario reemplazar la varilla del cilindro maestro del embrague. El mal funcionamiento se manifiesta como un chasquido al pisar el pedal del embrague. Los sellos de transmisión del eje deben reemplazarse cada 60 a 80.000 km. Desde el principio, el mecanismo de selección de marchas también puede requerir atención. Surgen dificultades al engranar las marchas 3, 4, 5 y la marcha atrás. El mecanismo requiere limpieza y lubricación. Después de 100.000 kilómetros, los retenes de aceite del mecanismo de selección de marchas empiezan a tener fugas. La transmisión automática también es fiable, lo que solo puede desaparecer prematuramente mediante un mantenimiento inoportuno y un sobrecalentamiento regular. Con cambios de aceite poco frecuentes, los productos de desgaste por fricción reducirán el rendimiento de los solenoides y los canales del cuerpo de la válvula. Como resultado, la caja experimentará falta de aceite, lo que provocará un rápido desgaste de las piezas móviles. Copia de mecánica: puede beber mucha sangre en los primeros 100.000 kilómetros. En la mayoría de los casos, el mal funcionamiento del robot se debe a problemas con el cableado eléctrico. Por este motivo, se puede perder la comunicación entre el módulo de control y los actuadores. El embrague también suele requerir atención, lo cual resulta doloroso cuando se trabaja en condiciones de caramelo, se sobrecalienta. Para prolongar la vida útil del embrague, los técnicos de servicio recomiendan poner la marcha neutral al detenerse. Los actuadores del robot deben ser reemplazados después de 5 a 6 años de funcionamiento o después de bañarse, comienzan a atascarse. Otra desventaja del robot es la lentitud y el alto coste de las reparaciones, hasta $1.500. La arquitectura de la suspensión aquí es exactamente la misma que la del Fiesta con plataforma. Delante hay un puntal McPherson con barra estabilizadora, detrás hay una viga. El chasis es generalmente confiable. Lo único de lo que se quejan los propietarios de Ford Fusion es de la corta vida útil de los consumibles del estabilizador y de los amortiguadores traseros originales, vida útil 40 a 70.000 km. Además, las áreas problemáticas incluyen el cojinete del eje exterior, mal protegido del agua y la suciedad. Los amortiguadores delanteros suelen durar unos 100.000 kilómetros. Los cojinetes de ruedas son suficientes para aproximadamente la misma cantidad. Las partes restantes del eje delantero duran entre 100 y 150.000 km. La suspensión trasera es esencialmente indestructible. Lo único que puede molestarte son los maleteros y los topes del amortiguador trasero, pero si el coche no está muy cargado, esto lo hacen con poca frecuencia. Los bloques silenciosos de viga pueden soportar hasta 300.000 kilómetros con cargas moderadas. Entre las deficiencias operativas, cabe destacar la excesiva rigidez de la suspensión y la tendencia a oscilar a altas velocidades.
La dirección está equipada con un mecanismo de piñón y cremallera con dirección asistida. La vida útil de la cremallera, según las condiciones de funcionamiento, es de 100 a 150.000 km, los casquillos se rompen. La bomba de dirección asistida puede soportar aproximadamente la misma cantidad, pero las tuberías de alta presión pueden causar problemas con fugas de líquido en un kilometraje relativamente corto, 50 a 100.000 km. Los consumibles de dirección también tienen una vida útil aceptable. Puntas de dirección 80 a 100.000 km, varillas hasta 150.000 km. Los frenos son fiables, lo único que puede empezar a molestarte con el tiempo es la unidad ABS y el cable del freno de mano. En los coches más antiguos hay que cuidar las mangueras del sistema, se cubren de grietas. Los materiales de acabado del interior son bastante económicos y pueden desgastarse rápidamente si se manipulan sin cuidado. Además, el bajo costo del acabado tiene un impacto negativo en el confort acústico del automóvil. El plástico duro llena el interior de chirridos y golpes con el paso de los años. El mecanismo de fijación de los respaldos de los asientos traseros y sus reposacabezas también puede molestarle con sonidos extraños. Además, los propietarios señalan que los reposacabezas de la segunda fila de asientos, cuando están bajados, se apoyan en la espalda de los pasajeros y, cuando están levantados, bloquean la vista. En los automóviles de más de 10 años, los actuadores suelen fallar, manijas, botones, cables de transmisión y pequeñas cosas similares. Al comprar un Ford Fusion en el mercado secundario, preste atención al estado del acabado, ya que puede decir mucho sobre el kilometraje y las condiciones de funcionamiento del automóvil. Así, por ejemplo, los coches con poco kilometraje en ciudad tendrán un interior que parece nuevo. El alto kilometraje se evidencia por abrasiones importantes en las aberturas, polvo en el plástico y asientos hundidos. También hay algunos problemas con el equipamiento interior. Los principales son fallos en los finales de carrera, el cierre centralizado, el ventilador de la calefacción y los conectores de varios interruptores. Con el uso frecuente de elementos calefactores, los retrovisores exteriores duran entre 60 y 80.000 km. En los automóviles equipados con aire acondicionado, las fugas de freón aparecen después de 6 a 8 años de funcionamiento, es necesario reemplazar las tuberías. Los interruptores de la columna de dirección también son propensos a fallar, los contactos se queman. También se puede destacar la falta de fiabilidad del generador, que necesita reparación cada 4 a 5 años. Al elegir un Ford Fusion en el mercado secundario, es mejor buscar inmediatamente opciones con buen equipamiento, ya que es posible instalar equipos no estándar. Multimedia, elevalunas eléctricos, etc. Suele provocar la aparición de fallos de diversa índole en la electrónica. Si es propietario de este modelo de automóvil, describa los problemas que encontró al utilizar el automóvil. Quizás su reseña ayude a los lectores de nuestro sitio a la hora de elegir un automóvil. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en